El abarrotado bar deportivo de Virginia Beach bullía con la típica energía del viernes por la noche del personal militar fuera de servicio que se relaja después de otra semana de entrenamiento y operaciones. En una mesa de un rincón, el suboficial mayor Jake Sullivan estaba sentado tranquilamente bebiendo una cerveza. Sus mangas arremangadas revelaban lo que parecía ser simplemente otro tatuaje militar. Una colección de números y símbolos que la mayoría de los clientes descartaban como tinta típica de la Marina sin pensarlo dos veces. El grupo de marineros más jóvenes en la mesa de al lado se iba haciendo cada vez más ruidoso a medida que avanzaba la noche. Su conversación estuvo salpicada de alardes sobre sus logros en el entrenamiento y comentarios despectivos sobre los veteranos mayores dispersos por todo el establecimiento. Cuando uno de ellos notó el tatuaje de Sullivan, comenzaron las burlas con la crueldad casual que el alcohol a veces desataba en jóvenes que nunca habían sido puestos a prueba con nada más peligroso que los ejercicios de entrenamiento. Solo otro veterano tratando de parecer duro con su tatuaje al azar. Se rió el suboficial Martínez lo suficientemente fuerte para que Sullivan lo oyera. Probablemente lo conseguí en alguna tienda para turistas para impresionar a personas que no saben nada mejor. Pero lo que Martínez y sus compañeros no entendieron, mientras continuaban con sus comentarios alimentados por el alcohol, fue que la colección aparentemente aleatoria de números y letras en el antebrazo de Sullivan representaba algo mucho más significativo que una obra de arte militar decorativa. Las marcas contaban una historia de operaciones clasificadas, de misiones que nunca habían sido reconocidas oficialmente, de servicio en lugares que no aparecían en ningún mapa público. En exactamente 3 minutos, su risa ignorante sería reemplazada por el tipo de silencio respetuoso que acompaña el reconocimiento de algo sagrado en la comunidad militar. Bienvenidos a Veterans Voice, donde honramos a los profesionales silenciosos cuyos mayores logros nunca serán reconocidos públicamente, cuyo servicio no está marcado por medallas que se puedan exhibir, sino por códigos que solo los compañeros guerreros entienden, y cuyos sacrificios son recordados de maneras que los extraños tal vez nunca puedan comprender. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Nos encanta conectarnos con nuestra comunidad global de espectadores que entienden que algunos servicios militares dejan marcas que van más allá de la piel. Ese reconocimiento a veces llega en formas que solo los que están dentro del sistema pueden interpretar. Y ese respeto nunca debe negarse simplemente porque los logros de alguien no sean inmediatamente obvios. Deja tu ubicación en los comentarios a continuación y cuéntanos que eres parte de la familia Veterans Voice. Si historias como la que estás a punto de escuchar te recuerdan que el heroísmo a menudo se esconde a simple vista, que el servicio militar más importante a veces pasa desapercibido para quienes no se han ganado el derecho a comprenderlo, y que la burla puede convertirse rápidamente en reverencia cuando se revela la verdad. Considere suscribirse a Veterans Voice. Cada suscripción nos ayuda a seguir compartiendo estas poderosas narrativas que honran a los profesionales silenciosos cuyos sacrificios protegen las libertades que la mayoría de los estadounidenses dan por sentadas. Ahora, profundicemos en una historia sobre lo que sucede cuando alguien asume que la edad disminuye la importancia del servicio. Olvida que algunos tatuajes cuentan historias que no se pueden encontrar en ningún libro de historia y descubre que el hombre tranquilo en la esquina podría ser alguien cuyos logros superan cualquier cosa que puedan imaginar. Virginia Beach fue el hogar de una de las mayores concentraciones de personal de la Marina en el mundo, donde marineros de todas las especialidades y rangos se reunían en establecimientos que atendían la cultura militar y comprendían las necesidades únicas de quienes pasaban su vida sirviendo en el mar o en tierras lejanas. Los bares y restaurantes deportivos que bordeaban la costa se habían convertido en lugares de encuentro informales donde el personal militar podía relajarse, entre otros que comprendían sus experiencias y desafíos. La taberna de Murphy se había ganado la reputación de ser un lugar de reunión para profesionales militares serios en lugar de turistas que buscaban entretenimiento, donde las conversaciones se centraban en el entrenamiento, los despliegues y el tipo de charla de negocios que conectaba a personas que compartían experiencias y entendimientos comunes. La clientela del establecimiento incluía desde nuevos reclutas hasta oficiales superiores, creando un ambiente donde la jerarquía militar se relajaba sin desaparecer por completo.
El suboficial mayor Jake Sullivan había sido un cliente habitual de Murphys durante los 3 años transcurridos desde su asignación al Grupo de Desarrollo de Guerra Especial Naval, aunque pocos de los clientes del establecimiento comprendían la importancia de su puesto actual o la extraordinaria carrera que lo había traído a Virginia Beach. A sus 51 años, se comportaba con la tranquila confianza que le daban décadas de servicio en puestos que exigían tanto capacidad física como precisión intelectual. La carrera de Sullivan había comenzado 28 años antes como un joven marinero cuyo desempeño excepcional le había ganado oportunidades que la mayoría del personal militar nunca recibió. Su progresión a través de asignaciones cada vez más desafiantes lo había llevado del servicio convencional en la Marina a un entrenamiento especializado que lo preparó para operaciones que requerían habilidades, conocimientos y estabilidad psicológica que solo podían desarrollarse a través de años de cuidadosa selección y preparación. La transición a la Guerra Especial Naval se produjo al principio de la carrera de Sullivan, cuando su combinación de aptitud técnica y capacidad operativa lo había marcado como apto para misiones que exigían tanto excelencia individual como una integración perfecta con equipos altamente entrenados. Sus asignaciones lo habían llevado a instalaciones de entrenamiento y entornos operativos que lo prepararon para escenarios que la mayoría del personal militar nunca enfrentaría. Pero el servicio más significativo de Sullivan ocurrió durante misiones que permanecieron clasificadas décadas después de su finalización. Operaciones llevadas a cabo en lugares y circunstancias que nunca serían reconocidos en los registros oficiales o relatos públicos de actividades militares estadounidenses. Su participación en estas misiones había sido documentada a través de sistemas que protegían la seguridad operacional y al mismo tiempo aseguraban que sus contribuciones fueran reconocidas por aquellos que necesitaban comprender sus capacidades y experiencia. El tatuaje que adornaba el antebrazo izquierdo de Sullivan era una de las pocas indicaciones visibles de su extraordinario historial de servicio. Una colección de números, letras y símbolos que parecían sin sentido para los observadores ocasionales, pero que tenían un profundo significado para aquellos que entendían los códigos que conectaban a los miembros de las unidades más elitistas del servicio militar estadounidense. Las marcas representaban más que una decoración personal. Eran una forma de identificación que trascendía la documentación oficial. Las secuencias numéricas del tatuaje de Sullivan correspondían a operaciones que se habían llevado a cabo bajo una clasificación tan profunda que su existencia solo era conocida por los participantes y la pequeña comunidad de funcionarios que las habían autorizado y supervisado. Las letras indicaban unidades y asignaciones que no aparecían en los registros militares convencionales, mientras que los símbolos marcaban logros que no podían reconocerse públicamente, pero que eran esenciales para comprender las calificaciones y la experiencia de Sullivan. Las operaciones de guerra especial naval durante la carrera de Sullivan incluyeron misiones que iban desde acción directa contra objetivos de alto valor hasta actividades de reconocimiento y vigilancia que recopilaban inteligencia esencial para la seguridad nacional estadounidense. Su participación en estas operaciones le había obligado a operar en entornos hostiles donde la detección significaba la muerte y el fracaso de la misión podía tener consecuencias estratégicas que afectaban los intereses estadounidenses a nivel mundial. El entrenamiento que había preparado a Sullivan para tales misiones había sido integral y continuo, incluyendo no solo las habilidades físicas y técnicas requeridas para operaciones especiales, sino también la preparación psicológica necesaria para funcionar eficazmente bajo estrés extremo, manteniendo al mismo tiempo la seguridad operacional que protegía tanto a las misiones como al personal. Su educación había abarcado todo, desde sistemas de armas avanzados hasta idiomas extranjeros y comprensión cultural que le permitió operar en diversos entornos internacionales. Pero quizás lo más importante es que el servicio de Sullivan le había enseñado el valor del anonimato y la importancia de permitir que los logros hablaran por sí mismos en lugar de buscar reconocimiento de quienes carecían de los antecedentes para comprender su importancia. Su enfoque de las interacciones civiles reflejaba la mentalidad de seguridad operativa que lo había protegido a él y a sus compañeros de equipo durante sus carreras en las sombras. Los marineros más jóvenes que ocupaban la mesa contigua en Murphy's Tavern representaban una generación diferente de personal de la Marina. Hombres cuyo servicio fue importante y valioso,
pero que aún no habían sido probados por el tipo de operaciones que dejaban marcas permanentes tanto en el cuerpo como en el alma. Su comprensión del servicio militar estaba determinada por ejercicios de entrenamiento y despliegues rutinarios más que por misiones que no se podían discutir ni reconocer. El suboficial Martínez y sus compañeros eran producto de un entorno militar más abierto donde los logros se documentaban y reconocían a través de canales convencionales donde los registros de servicio reflejaban asignaciones reales y las condecoraciones indicaban logros reales. Su experiencia con operaciones clasificadas se limitaba a escenarios de entrenamiento y reuniones informativas teóricas, más que a la participación real en misiones que exigían absoluta discreción. La diferencia generacional entre Sullivan y los marineros más jóvenes se extendía más allá de la simple edad y abarcaba enfoques fundamentalmente diferentes del servicio militar y la identidad profesional. La generación anterior había aprendido a valorar los logros por encima del reconocimiento, mientras que el personal más joven había crecido en un entorno donde se esperaba que los logros fueran visibles y reconocidos a través de canales oficiales. La observación de Martínez del tatuaje de Sullivan fue inicialmente casual, el tipo de conversación de bar que surgía cuando el personal militar se reunía y comenzaba a discutir sus experiencias y antecedentes. Pero su comentario despectivo sobre los tatuajes al azar reflejó una incomprensión fundamental de cómo se documentaba y recordaba el servicio militar entre aquellos que habían participado en operaciones que no podían reconocerse públicamente. El alcohol que se había consumido durante la velada había reducido las inhibiciones y alentado el tipo de comentarios que podrían haber sido suprimidos en circunstancias más sobrias. Pero también había creado un ambiente donde los malentendidos podían escalar rápidamente y donde la falta de respeto casual podía llevar a situaciones que requerían intervención o corrección. La respuesta de Sullivan a la burla fue característica de alguien que había aprendido que las acciones hablaban más que las palabras y que el respeto de aquellos que importaban no se podía exigir, sino solo ganar mediante la competencia demostrada y una confiabilidad probada. Su constante concentración en su bebida en lugar de en los comentarios de la mesa de al lado reflejaba tanto disciplina profesional como confianza en que su historial hablaría por sí solo si las circunstancias requerían una aclaración. Lo que ni Sullivan ni los marineros más jóvenes podrían haber previsto fue que su conversación estaba siendo escuchada por otros en el establecimiento, cuya comprensión del servicio militar y las clasificaciones operativas transformaría la burla casual en un profundo reconocimiento de algo que exigía respeto en lugar de ridículo. La presencia de Navy SEALs en servicio activo en Murphy's Tavern no era inusual dada la ubicación del establecimiento y su reputación entre los profesionales militares serios. Pero su reconocimiento de la importancia del tatuaje de Sullivan crearía un momento de educación que cambiaría permanentemente el modo en que los marineros más jóvenes entendían el servicio militar y la variedad de logros que podía abarcar. Las risas en la mesa de Martínez se hicieron más fuertes a medida que avanzaba la velada. A medida que cada comentario sucesivo sobre el tatuaje de Sullivan se volvía más despectivo e irrespetuoso, lo que había comenzado como una observación casual había evolucionado hasta convertirse en una burla deliberada diseñada para demostrar su supuesta superioridad sobre un veterano mayor cuyos logros asumían que eran exagerados o irrelevantes para el servicio militar moderno. «Mira todos esos números», continuó Martínez, y su voz se escuchó claramente en el bar lleno de gente. Probablemente su número de seguro social y su fecha de nacimiento, tratando de hacerlo parecer misterioso e importante. Estos viejos siempre piensan que su historia antigua los hace especiales. Sus compañeros se sumaron a la burla con un entusiasmo alimentado por el alcohol y la falsa confianza que daba el suponer que entendían la cultura militar mejor que alguien que había estado sirviendo desde antes de nacer. Sus comentarios reflejaban no solo una falta de respeto hacia Sullivan personalmente, sino también actitudes despectivas hacia los veteranos mayores cuyo servicio consideraban obsoleto y menos relevante que sus propias experiencias contemporáneas. Sullivan mantuvo la compostura con la disciplina que le había inculcado durante décadas de servicio en situaciones en las que el control emocional podía significar la diferencia entre el éxito de la misión y un fracaso catastrófico. Su constante concentración en su bebida y su negativa a participar en los comentarios demostraron el profesionalismo que había caracterizado toda su carrera,
incluso en circunstancias que habrían provocado a personal menos experimentado. Pero la aparente pasividad de Sullivan estaba siendo observada por otros en el establishment cuyo entendimiento de los tatuajes militares y los códigos operativos era mucho más sofisticado de lo que Martínez y sus amigos se daban cuenta. En una mesa cerca del fondo de la barra, 3 hombres vestidos de civil habían estado observando la situación con creciente interés y preocupación por la falta de respeto que se mostraba hacia alguien cuyas marcas sugerían un servicio que merecía reconocimiento en lugar de ridículo. El suboficial jefe Michael Thompson fue el primero en notar los detalles específicos del tatuaje de Sullivan. Su ojo entrenado reconocía elementos que indicaban participación en operaciones que permanecieron clasificadas pero que eran conocidas por la comunidad de operaciones especiales a través de redes informales que conectaban al personal que había servido en capacidades similares. Su experiencia en operaciones de guerra especial naval le dio el contexto para comprender lo que representaban las marcas. La silenciosa alerta de Thompson a sus compañeros, el jefe superior Robert Davis y el suboficial jefe Anthony Martínez, inició un examen cuidadoso del tatuaje de Sullivan que reveló detalles que confirmaron su evaluación inicial. Las secuencias numéricas, combinaciones de letras y símbolos no eran elementos decorativos aleatorios, sino más bien referencias codificadas a operaciones y unidades que tenían un profundo significado dentro de la comunidad de operaciones especiales. El reconocimiento de que Sullivan era casi con certeza un exmiembro del Grupo de Desarrollo de Guerra Especial Naval, una de las unidades más elitistas del servicio militar estadounidense, transformó la situación de una conversación informal de bar en algo que exigía una intervención inmediata. La falta de respeto mostrada a alguien que había servido en los niveles más altos de operaciones militares no solo era personalmente ofensiva, sino profesionalmente inaceptable para los SEAL en servicio activo que entendían lo que representaba tal servicio. La decisión de Davis de acercarse a la mesa de Sullivan se tomó con el entendimiento de que la situación requería tanto educación para los marineros más jóvenes como un reconocimiento apropiado para alguien cuyo servicio se había ganado respeto en lugar de burlas. Su movimiento a través de la barra se realizó con la calma decidida que caracteriza al personal de operaciones especiales, atrayendo la atención sin crear drama o confrontación innecesaria. La conversación que Davis inició con Sullivan se llevó a cabo en el lenguaje codificado que conectaba a los miembros de la comunidad de operaciones especiales. Referencias y terminología que confirmaron su comprensión mutua de operaciones y experiencias que no podían discutirse abiertamente, pero que crearon vínculos inmediatos entre quienes habían compartido desafíos y responsabilidades similares. El reconocimiento de Sullivan del enfoque de Davis fue sutil, pero suficiente para confirmar lo que los SEAL habían sospechado sobre sus antecedentes y calificaciones, validando su evaluación de que merecía reconocimiento como miembro de su comunidad en lugar de tolerancia como un extraño cuyas experiencias eran irrelevantes para su propio servicio y comprensión. La posición de Thompson y Anthony Martínez cerca de la mesa del marinero más joven era estratégica más que confrontativa, creando oportunidades de educación y corrección que abordarían el comportamiento irrespetuoso sin escalar la situación a un conflicto innecesario. Su presencia y atención sirvieron para advertir que la burla estaba siendo observada por personas que comprendían su carácter inapropiado. El momento de reconocimiento llegó cuando Davis le preguntó tranquilamente a Sullivan sobre operaciones y asignaciones específicas que solo podían conocer personas que habían participado en actividades de guerra especial naval. Recibiendo respuestas que confirmaron no solo sus antecedentes generales, sino también su participación en algunas de las misiones más importantes y peligrosas que las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses habían llevado a cabo durante las 2 décadas anteriores. Los continuos comentarios de Martínez sobre tatuajes militares falsos y aspirantes a guerreros demostraron su completa ignorancia de lo que realmente estaba ocurriendo en la mesa de al lado. Donde hubo un reencuentro entre mi yo actual y mi yo anterior, el punto de inflexión llegó cuando Thompson se acercó a la mesa de Martínez con la autoridad tranquila que le daban años de servicio en posiciones donde su palabra podía significar la diferencia entre la vida y la muerte para el personal bajo su mando. Su petición de que los marineros más jóvenes se unieran a él para conversar fue formulada con una cortesía que enmascaraba una insistencia absoluta en obedecer.
La educación que siguió cambiaría para siempre el modo en que Martínez y sus compañeros entendían el servicio militar, la seguridad operativa y la variedad de logros que las carreras militares podían abarcar más allá de lo que aparecía en los registros oficiales o los relatos públicos de las actividades militares estadounidenses. La explicación de Thompson a Martínez y sus compañeros fue pronunciada con la autoridad paciente de alguien que había pasado años entrenando a personal subalterno en conceptos que iban mucho más allá del servicio militar convencional. Pero sus palabras tenían un peso que trascendía la instrucción normal porque abordaban malentendidos fundamentales sobre cómo se reconocía y recordaba el logro militar dentro de la comunidad de operaciones especiales. La revelación de que el tatuaje de Sullivan no era una obra de arte decorativa, sino más bien un registro codificado de participación en operaciones que permanecieron clasificadas décadas después de su finalización, sorprendió a los marineros más jóvenes y les hizo reconocer cuán profundamente habían malinterpretado lo que estaban observando. Los números que habían descartado como secuencias aleatorias en realidad correspondían a identificadores de misión que solo conocían los participantes y la pequeña comunidad de funcionarios que habían autorizado las operaciones. El rostro de Martínez comenzó a cambiar de color cuando Thompson explicó que las letras en el tatuaje de Sullivan indicaban asignaciones a unidades que no aparecían en los organigramas militares convencionales. Si bien los símbolos marcaban logros que no podían reconocerse públicamente porque reconocerlos comprometería operaciones en curso o revelaría capacidades que permanecían clasificadas por razones de seguridad nacional. La educación continuó con Davis proporcionando contexto sobre el Grupo de Desarrollo de Guerra Especial Naval y el proceso de selección que identificó al personal capaz de servir en posiciones que exigían no solo capacidades físicas y mentales excepcionales, sino también la estabilidad psicológica para operar en condiciones donde el fracaso de la misión podría tener consecuencias estratégicas para los intereses estadounidenses a nivel mundial. La descripción de Thompson del entrenamiento y la preparación necesarios para tales asignaciones ayudó a los marineros más jóvenes a comprender que el servicio de Sullivan había ocurrido en niveles de operaciones militares que eran fundamentalmente diferentes de sus propias experiencias, involucrando responsabilidades y desafíos que iban mucho más allá de lo que el entrenamiento militar convencional podía proporcionar o preparar al personal para manejar. La revelación de que Sullivan había participado en operaciones que habían impedido ataques terroristas, eliminado objetivos de alto valor y reunido inteligencia que había influido en decisiones de política exterior estadounidense, proporcionó contexto para entender por qué su servicio merecía respeto en lugar de burla por parte de personal cuyas propias contribuciones, si bien valiosas, ocurrieron dentro de categorías completamente diferentes de responsabilidad militar. La explicación tranquila de Davis de cómo los requisitos de seguridad operativa significaban que los logros militares más significativos a menudo no podían ser reconocidos públicamente ni oficialmente ayudó a Martínez a comprender por qué el tatuaje de Sullivan representaba una forma de documentación que trascendía los registros y condecoraciones militares convencionales. El momento de pleno reconocimiento llegó cuando Anthony Martínez mencionó operaciones específicas que habían sido reconocidas públicamente años después de su finalización. Operaciones en las que el tatuaje codificado de Sullivan indicaba que había participado como parte de equipos cuyas acciones habían cambiado el curso de conflictos internacionales y eliminado amenazas que podrían haber resultado en bajas estadounidenses masivas. El humilde reconocimiento de Sullivan por su servicio prestado sin jactancia ni autopromoción demostró el profesionalismo y el carácter que le habían permitido servir eficazmente en posiciones en las que el ego y el reconocimiento personal podían comprometer la eficacia de la misión y poner en peligro tanto al personal estadounidense como los intereses de seguridad nacional. La transformación en la actitud de los marineros más jóvenes fue inmediata y completa, ya que comprendieron que se habían estado burlando de alguien cuyos logros excedían todo lo que probablemente ellos podrían lograr durante sus propias carreras militares, independientemente de su dedicación y competencia dentro de sus especialidades y asignaciones elegidas. El intento de Martínez de disculparse fue recibido con la amable aceptación de Sullivan, que reflejó su comprensión de que la falta de respeto del marinero más joven se había basado en la ignorancia y no en la malicia y que la educación, en lugar de la confrontación, era la respuesta apropiada a los malentendidos sobre el servicio militar y los logros.
La conversación que siguió proporcionó a los marineros más jóvenes conocimientos sobre operaciones y responsabilidades militares que no estaban disponibles a través de programas de entrenamiento convencionales u oportunidades educativas, lo que les permitió apreciar las variedades de servicio que las carreras militares podían abarcar más allá de lo que habían entendido o experimentado previamente. La invitación de Thompson a Sullivan para unirse a su mesa fue a la vez un reconocimiento de su estatus dentro de la comunidad de operaciones especiales y una oportunidad para una conversación continua entre personal que compartió experiencias y entendimientos que trascendieron las relaciones militares normales y crearon vínculos que perduraron a lo largo de sus carreras. Y más allá. La atmósfera en Murphy's Tavern se había transformado por completo. Desde el ambiente informal del viernes por la noche que había permitido que floreciera el comportamiento irrespetuoso a algo cercano a la reverencia que el personal de operaciones especiales mostraba por su herencia y los guerreros que habían establecido las tradiciones que continuaban defendiendo. El reconocimiento del servicio de Sullivan había creado un momento educativo que se extendió mucho más allá de los participantes inmediatos. Martínez y sus compañeros se vieron invitados a unirse a una conversación que les proporcionó conocimientos sobre el servicio militar que su entrenamiento y sus asignaciones convencionales nunca les habían revelado. Aprender sobre operaciones y responsabilidades que existían en niveles de clasificación y significancia que nunca habían imaginado posibles dentro de las carreras militares. La voluntad de Sullivan de compartir aspectos apropiados de su experiencia, manteniendo al mismo tiempo los requisitos de seguridad operativa que siguen rigiendo su conducta incluso en su retiro, proporcionó a los marineros más jóvenes la comprensión de cómo el servicio militar podía abarcar misiones y logros que nunca serían reconocidos públicamente, pero que eran esenciales para la seguridad nacional estadounidense. Los SEAL, que habían reconocido los antecedentes de Sullivan, le extendieron invitaciones para participar en eventos y reuniones de veteranos que conectaban a exmiembros de unidades de guerra especial naval, asegurándose de que sus contribuciones fueran recordadas y honradas dentro de la comunidad que entendía su significado e importancia. La historia del evento de esa noche se difundió en la comunidad militar de Virginia Beach como un ejemplo de cómo las suposiciones sobre los veteranos mayores podían pasar por alto servicios y logros extraordinarios que merecían respeto en lugar de desestimación, lo que inspiró una mejor comprensión y apreciación de las variedades de experiencia militar que existían dentro de su comunidad. Las unidades militares de toda la zona comenzaron a incorporar debates sobre seguridad operativa y reconocimiento de veteranos en sus programas de formación. Utilizando el ejemplo de Sullivan para educar al personal sobre cómo reconocer adecuadamente el servicio que podría no ser inmediatamente evidente a través de marcadores convencionales o documentación oficial. Las organizaciones de veteranos utilizaron el incidente como catalizador para desarrollar programas que conectaran a personal militar más joven con veteranos mayores cuyo servicio podría incluir tareas clasificadas o sensibles que no se reflejaban en los registros públicos o en los relatos convencionales de la historia y las operaciones militares. El establecimiento de programas de tutoría que vincularon a veteranos experimentados de operaciones especiales con personal actual creó oportunidades para la transferencia de conocimientos que preservaron la sabiduría institucional al tiempo que protegían los requisitos de seguridad operacional que seguían rigiendo el debate sobre actividades y asignaciones clasificadas. La legislación federal inspirada en el reconocimiento de los desafíos que enfrentaban los veteranos cuyo servicio permaneció clasificado condujo a mejores programas para reconocer y apoyar al personal cuyas contribuciones no podían reconocerse públicamente pero que merecían el aprecio y la asistencia de la comunidad militar y la sociedad estadounidense. Los programas de educación militar profesional incorporaron debates sobre seguridad operativa y reconocimiento de veteranos en sus planes de estudio, garantizando que los futuros líderes militares comprendieran cómo honrar adecuadamente un servicio que podría no ajustarse a los patrones o expectativas convencionales sobre logros y reconocimiento militar. El tatuaje que había provocado la controversia inicial se convirtió en parte de exhibiciones educativas en museos militares e instalaciones de entrenamiento, sirviendo como ejemplo de cómo el servicio militar podía documentarse y recordarse a través de métodos que protegían la seguridad operativa y al mismo tiempo preservaban la memoria y el patrimonio institucional.
Los programas de investigación que estudian la transición de los veteranos y las cuestiones de identidad utilizaron la experiencia de Sullivan para entender cómo el personal cuyo servicio permaneció clasificado lidió con los desafíos del reconocimiento y la integración comunitaria cuando sus logros más significativos no podían reconocerse o discutirse públicamente. Las comunidades de operaciones especiales internacionales estudiaron el incidente como un ejemplo de cómo los requisitos de seguridad operacional podían crear malentendidos sobre el servicio y los logros de los veteranos, lo que condujo a mejores programas de apoyo al personal cuyas carreras involucraban actividades clasificadas que complicaban la transición a las comunidades civiles. Años más tarde, Martínez recordaría esa velada como un punto de inflexión en su comprensión del servicio militar y el reconocimiento de los veteranos, lo que lo inspiró a buscar asignaciones que lo acercaran a la comunidad de operaciones especiales y al tipo de misiones desafiantes que habían definido la extraordinaria carrera de Sullivan. Las relaciones que se formaron esa noche entre el personal de operaciones especiales actual y anterior continuaron a lo largo de sus carreras, creando redes informales que preservaron el conocimiento institucional al tiempo que apoyaban a los veteranos cuyo servicio había ocurrido en niveles de clasificación que limitaban su acceso al reconocimiento convencional y a los sistemas de apoyo comunitario. El ejemplo de Sullivan inspiró cambios en cómo se percibían y entendían los tatuajes militares dentro de la comunidad de veteranos, con un mayor reconocimiento de que dichas marcas a menudo tenían un significado que iba mucho más allá de los propósitos decorativos y podían representar un servicio y un logro que merecían respeto en lugar de un despido casual. Esta historia fue presentada por Veterans Voice, donde honramos a los profesionales silenciosos cuyos mayores logros nunca serán reconocidos públicamente, cuyo servicio está documentado en códigos que solo los compañeros guerreros entienden y cuyos sacrificios se recuerdan a través de vínculos que trascienden el reconocimiento convencional y la documentación oficial. ¿Alguna vez has presenciado cómo alguien fue despedido o faltado al respeto solo para descubrir después que sus antecedentes incluían logros extraordinarios que no eran inmediatamente evidentes? ¿Has visto cómo las suposiciones sobre la edad o la apariencia pueden pasar por alto un servicio militar importante que merece reconocimiento y respeto en lugar de un despido casual? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Queremos saber sobre momentos en los que usted se encontró con héroes ocultos cuyo servicio no fue reconocido. Cuando las impresiones iniciales se demostraron erróneas gracias a una comprensión más profunda y cuando la educación reemplazó a la ignorancia de maneras que crearon una apreciación duradera por el sacrificio y los logros militares. Y si historias como la de Sullivan nos recuerdan que el servicio militar más importante a menudo se desarrolla en la sombra, donde el reconocimiento es imposible pero el respeto es esencial. Suscríbase a Veterans Voice y ayúdenos a seguir compartiendo estas poderosas narrativas que honran a los profesionales silenciosos cuyos sacrificios protegen libertades que la mayoría de los estadounidenses dan por sentadas, cuyos logros trascienden el reconocimiento público y cuyos vínculos con sus compañeros guerreros crean comunidades que preservan la memoria institucional y el patrimonio a lo largo de generaciones de servicio.